Bueno, nos metemos en otros asuntos, estamos preocupados por el crecimiento económico del país. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Quizás David Tuesta, exministro de Economía, que conoce profundamente además las situaciones que se producen en la macro y en la microeconomía, nos puede ayudar a entender qué estamos viviendo. ¿Cómo te va, David? Bienvenido. Encantado. Gracias por estar con nosotros. A ver, la economía peruana tendría el crecimiento más bajo registrado en nuestro país desde el 2009, el año, digamos, de la gran situación global financiera que se vivió en aquel momento, recordarás, David. Sí. Yo quería preguntarte, ¿por qué nuestro crecimiento es hoy tan bajo? ¿A qué se debe crecer tan poco? Sí, hay varios factores, ¿no? Yo te diría el principal, y que quizás ahora le estamos prestando poca importancia, es a la pérdida de productividad que ha tenido la economía peruana hace más de una década, ¿no? Se han dejado pendientes reformas importantes y determinantes claves para este desarrollo, como por ejemplo la inversión en infraestructura. Okay. Como consecuencia, como bien sabemos, de toda la situación de corrupción que se presentó con el tema de Odebrecht, donde se paralizaron grandes obras, vino un fuerte, como tenía que ser, un fuerte control respecto a los contratos, ¿no? Y trajo lamentablemente también como consecuencia parálisis dentro del Estado, miedo por parte de los funcionarios. Una inversión privada ralentizada, ¿no es cierto? Y claro, entonces uno ha visto, por ejemplo, estos retrasos que han habido en grandes obras. Entonces, por ejemplo, la inversión en infraestructura es hoy ni la quinta parte de lo que se invertía en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor inmediato. Los otros son las reformas de fondo que ya se han dejado de hacer, como el tema del mercado laboral, todo lo relacionado a institucionalidad y reforma del Estado. La descentralización ha ido de mal en peor, se repartieron responsabilidades, pero estamos viendo la incapacidad, digamos, que tienen los gobiernos subnacionales de poder ejecutar bien sus presupuestos, incluso con una cantidad creciente, preocupante de obras paralizadas. Entonces, la suma de todo eso, más, digamos, en paralelo, que no es poca cosa, el deterioro de nuestra institucionalidad política, que hemos visto que se refleja en 7 presidentes en 7 años. Eso es inmanejable. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué país, digamos, puede tener buenas cifras? Se sostiene en esos términos, de acuerdo. Ahora, Luis Alberto Arias Minaya, economista y vicepresidente del Banco Central de Reserva, señaló respecto al Producto Bruto Interno de nuestro país que se ha desacelerado y ha dicho, podríamos haber tocado fondo. ¿Qué significa haber tocado fondo? Que, a ver, creo entender. Entendiendo un poco, interpretando a Arias Minaya. Lo que quiere decir Luis Alberto ahí es que se espera mejoras, ¿no? Marginales, vamos a decirlo así, en la segunda parte del año. Es decir, que los números serán positivos, ¿no?, respecto a lo que fue la primera parte, pero, a ver, esa parte no la dice Luis Alberto, pero yo creo que va a ser muy lento, ¿no? Por eso es que las principales analistas, incluso el gobierno, están revisando sus cifras, ¿no? Ya hay proyecciones serias que señalan que vamos a crecer alrededor de 1, algunos dicen por debajo de 1, y simplemente yo quiero llevar a reflexión a esto. El año pasado el crecimiento fue 2 y pico. Y a pesar de ello, o en esas circunstancias, la tasa de pobreza se disparó. De 25,9 pasó a 27,5. Entonces yo no me quiero imaginar qué va a pasar con un crecimiento de 1, y sería realmente un duro golpe, incluso hasta psicológico, aproximarnos al 30% de tasa de pobreza que tuvimos durante la pandemia cuando estuvimos encerrados. Explícame eso, David. ¿La relación no crecimiento pobreza es clarísimo? Sí, totalmente. Gran parte de la disminución que hemos tenido en la tasa de pobreza desde niveles cercanos al 50% a finales de los 90 hasta ahora, se debe y se explica fundamentalmente por el crecimiento económico, y detrás del crecimiento económico estas ganancias en productividad que tuvimos con reformas como apertura comercial, reducción de aranceles, mayor competencia abierta hacia el mundo. Eso generó de alguna manera ese boom. Ahora, cuando, fíjate, desde hace una década que te he comentado que el crecimiento empieza a desacelerarse cada vez menos, ¿no? Crecíamos, pero cada vez menos, la tasa de pobreza también empieza a disminuir lentamente. La gran disminución de la tasa de pobreza llegó hasta cuando estuvo en 25%. De 50 a 25 fue una caída brutal. Luego hemos empezado a bajar un punto por año, medio puntito, y realmente antes del 20% que tuvimos en el 2020, el año anterior había sido 25,5. O sea, ya las bajadas empezaban a ser lentas. Entonces, ahora hemos dado la vuelta. Y con crecimientos tan magros y con la población creciendo, pues no es nada, ¿no? No ayuda realmente a sacar a quienes están en situación de vulnerabilidad, que lamentablemente tienen
pocas capacidades por el nivel de educación recibido, por temas estructurales en cuanto a su nutrición. Entonces, eso también pues limita que ellos puedan tener empleo, y el empleo genera ingresos y reduce pobreza. Ahora, te estás refiriendo a pobreza monetaria, ¿no? Porque si hablamos de la pobreza multidimensional, quizás las cifras sean todavía más pesimistas. Es posible, ¿no? La medición de la pobreza multidimensional es más teórica, ¿no? Sí. Se está todavía tratando de ver en base a qué indicadores se puede construir, pero muy probablemente sí, claro, la pobreza multidimensional implica acceso a servicios básicos, claro, ¿no? Claro. Salud, educación, agua, desagüe, y ahí estamos terribles, ¿no? Digamos, en el mundo rural, ¿no? Digamos, el nivel de acceso a servicios sanitarios, agua, es por debajo del 50% en muchos casos, ¿no? Ahora, David, tú has estado en el Ministerio de Economía. Cuando tienes un crecimiento tan pequeño, ¿cómo programas tus gastos del próximo año? Pensando en que hay que pagarle a maestros, a policías, a todo el sector público. ¿Dónde pones, digamos, el ojo para poder resolver en lo inmediato? Sí, a ver, para atender los gastos, fundamentalmente tienes tu recaudación y tienes tu esquema de financiamiento, ¿no? Tu endeudamiento. Es como una familia. Ajá. Una familia tiene sus gastos que realiza mensualmente, pues, que viene de su sueldo, su salario, y luego tiene que pagar de repente, está financiado los gastos. Claro, su nivel de endeudamiento natural, así es. Perú también. Perú tiene la posibilidad de financiarse y seguramente que algo vamos a tener que financiarnos adicionalmente para contener o para abordar la situación actual, porque una subida de impuestos en las condiciones actuales... No, sería imposible. Sería imposible, ¿no? La salida natural es, pues como siempre señalamos, es trabajar en ampliar la base en las condiciones actuales también. Es complicado, además es una vieja que demora. Receta que hasta ahora no funciona, David. Y además es demora. Lentísimo, ¿no? Además demora, y no funciona, ¿sabes por qué, Carlos? Porque son varios factores que están detrás de la tasa de informalidad en el país. Entonces decir, sí, todos sabemos que hay que hacerlo, pero ¿cuál es el camino? Claro, el cómo es la discusión es complicado. ¿No? Entonces, la única solución que tienes ahí es crecimiento económico. Porque tu mayor recaudación va a venir de que crezcas más. Claro. Entonces ahí, en un contexto con fenómeno del niño, con las complicaciones que te he señalado, ¿qué tienes de inmediato? Pues dos cosas, creo, vamos, no son fáciles, pero que yo creo que se tiene que apuntar, y me parece que el Ministerio de Economía lo está haciendo, ¿no? Aunque no está siendo acompañado por otros ministerios. Es el tema de inversión en infraestructura y el tema de inversión minera. Tienes una cartera de 60.000 millones de dólares de inversión minera. Hay varios proyectos ahí que están... Y lamentablemente la inversión minera está atrapada en una burocracia estatal increíble, ¿no? Tú ves el mapa de permisología en el Perú, por ejemplo, en el caso de los expedientes de impacto ambiental, de acuerdo a ley, demoran 120 días los plazos para tener tu permiso, ¿no? Esa es la ley, es engorroso, pero ok, la ley es la ley, tiene que cumplir. En la práctica demora 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque las instituciones que tienen que aprobar no conversan entre ellos. Uno pide determinadas observaciones, parece que las observaciones se acabaron, otra pide más observaciones, y cuando el documento final ya está, ya va a salir observaciones adicionales, y es que la norma le da mucha potestad al funcionario para pedir lo que le parezca, ¿no? Entonces, yo creo ¿Te parece mal un funcionario que esté pendiente de esos elementos? Yo creo que tiene que haber un equilibrio siempre, ¿no? O sea, en cualquier gestión privada o pública, lo importante es que un funcionario o un gerente o quien fuera tenga márgenes de acción, ¿no? Por supuesto. Y que viabilice en el margen de sus posibilidades, ¿no? Pero, exactamente, pero yo creo que importante también es desarrollar de repente casuística, aprender de ello, ¿no? Ver qué se suele pedir, qué no. Dar un elemento de predictibilidad, porque lo que sí es claro es que algo que debe demorar 120 días, demore finalmente 5 años, entonces eso es imposible, ¿no? De acuerdo. Y entiendo, Luis Miguel Castilla nos lo dijo hace algunos días, que hay por lo menos 5 proyectos enormes en minería que están al 80%, ese es el empujoncito final, digamos. Exactamente, exactamente. Tú tienes, mira, si solamente logras, tienes 5.000 millones, me parece, en la cartera de corto plazo, que es bastante plata. Son prácticamente 30, son prácticamente 2 puntos, hasta 3 puntos del Producto Bruto Interno. Que están 5 ahí. proyectos. Sí, están ahí, ¿no? Pero el tema es, yo creo que el Ministerio de Economía, por ejemplo, lo está haciendo bien, está empujando, estoy al ministro ahí hablando, siempre dando la cara,
Pero esta labor en la parte económica también depende de otros sectores que manejan presupuestos económicos. Yo, por ejemplo, al ministro o a la cartera de Energía y Minas no lo veo hablando del tema de inversión minera cuando gran parte de la responsabilidad está en su de esa burocracia claro, que he dicho está en su cancha. Claro, ¿no? es verdad. Entonces, si él no lo hace, poco puede hacer el ministro. El ministro empuja, coordina, dice, señala, pero yo creo que falta una función desde la cabeza, presidencia, PCM, alguien que empuje esto. De acuerdo. David, la disminución de la inversión privada responde principalmente a que a estos indicadores de los que has hablado o a una suerte de sensación donde la conflictividad social y política es la que te hace un poco aguantarte de dar el paso para invertir. Mira, definitivamente es un factor que limita, que genera, por supuesto, en el caso de inversión minera, fundamentalmente, donde se centra gran parte de estas situaciones de conflictividad al interior del país, ¿no? Por tierras, por beneficios no recibidos, en fin, por injusticias que cada quien plantea. De hecho que sí, alerta. Pero fíjate que a pesar de ello, la demanda y necesidad global por minerales, por ejemplo, es tan grande que los inversionistas mineros están dispuestos a asumir ese riesgo de impredictibilidad que se puede generar, ¿no? Sí limita, por supuesto que limita. Y yo creo que ahí es otra muestra de nuestra falta de institucionalidad estatal, porque cuando uno desgrana las causas y las razones de los conflictos, normalmente son conflictos que se reiteran, y cuando uno analiza por qué, es que en las negociaciones anteriores hay una promesa que hace la empresa, por decirlo así, que de repente no le compete, pero lo hace para la solución, y hay otra promesa que hace el Estado. Esa parte del Estado no se cumple, no hay quien se haga responsable de esa promesa, claro, más con los cambios de funcionarios. Cambiaste funcionario, claro, y nadie asume lo anterior. Entonces reclaman, ¿no? Y yo creo, y yo digo que todo se concentra ahí, pero hay una parte importante del Estado que no anticipa y que no tiene una institucionalidad respecto a cómo gestionar la conflictividad. Correcto. Social. Una última pregunta, David. El INEI reportó el 15 de agosto la caída de los 2 trimestres consecutivos de nuestra economía. Desde el INEI hablan de recesión técnica. Sí. Pero ni Velarde ni el ministro de Economía han querido aceptar ese término. ¿Esta es una disputa terminológica o es un tema de metodologías de medición? Yo te diría que, claro, en la teoría económica no está definido exactamente qué es recesión técnica. Se sabe simplemente, o sea, es un término que ha ido generándose en la práctica, digamos, y mucho en la economía norteamericana. Pero cuando uno quiere hablar pues recesión lo queremos entender como caída generalizada y crisis en el país, uno dice, bueno, no solamente tengo que ver la actividad económica, tengo que ver también cómo se desenvuelve el empleo, cómo se desenvuelven las ventas, qué pasa con la pobreza. Bueno, cuando empezamos a ver todos esos indicadores, quizás no todos están en negativo, pero todos sí están yendo a la baja. Claro. Entonces, más allá del término, que yo creo que hemos perdido mucho tiempo, incluso desde el gobierno, discutiendo en eso, deberíamos decir que estamos en crítica, ya se no lo quiere llamar crisis, la situación crítica que hacemos para darle la vuelta. Además, algo que no hemos conversado y de repente para otro momento, tenemos el fenómeno del niño encima. Así es. Entonces, ¿cómo vas a darle la vuelta con tremendo reto? Con tremendo reto. Con tremendo niño, además, que parece que va a ser muy grande. David, gracias por la claridad con la que nos has hablado esta mañana de los temas ligados a la economía. Muchísimas gracias, Carlos. David Tuesta, ex ministro de Economía, ha estado con nosotros en el programa hablando de la situación económica del país. Ojalá que el crecimiento comience a tener un rumbo hacia arriba y podamos encontrar mejores perspectivas para el futuro.